Me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. El primer acercamiento es a partir del no sabemos. Tomás, ante la declaración de Jesús, hubiese podido simplemente asentir, aunque no entendiera. Se supone que después de 3 años de caminar con el Señor, algo de habérsele quedado, alguna destreza, algún entendimiento, pero parece que en esta ocasión no. Sin embargo, da el salto a la pregunta, al reconocimiento de su no entender, y obtiene un premio mágico, una declaración invaluable en la teología del cristianismo. Jesús lo responde con un: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuánto pesa esta declaración en la teología cristiana? ¿Cuán importante considera usted que es esta afirmación del Señor incluso en su propia vida? ¿Y fue el resultado de qué? De un no sabemos. Porque abordar a Jesús a partir del reconocimiento de nuestra limitación, de la sinceridad de un no sé, da lugar a las revelaciones de gracia de parte de Dios. Necesitamos urgentemente ese no sabemos en nuestras comunidades, en la iglesia del Señor, porque lo que abunda ahora es el ya lo sé, eso ya lo sabemos. Y rescato el escrito de Ulises Oyarzún, que dice de la siguiente forma: Con mi esposa nos hemos detenido durante toda esta cuarentena a ver muchas transmisiones de colegas. Hemos disfrutado mucho la variedad. Lo único que me asalta la duda es con aquellos colegas que muestran en cada transmisión una imbatible sonrisa de muñequito, una motivación a prueba de fuego, un modo de que todo está perfecto, todo está genial, que ¡pum! Vamos para arriba, viene el tiempo de la iglesia. Frases encendidas con la impronta del coach que alienta a sus muchachos en el camino. Entiendo que mucho tiene que ver con temperamento. Quizá en sus seminarios de preparación les enseñan que puede venirse todo abajo en la vida, pero no puede hundirse la sonrisa y las frases de que lo mejor viene. Quizás me equivoco y estoy viejo, dice Ulises Oyarzún, pero pienso que ante los que han sufrido el trago amargo de esta cuarentena, esos mensajes pueden leerse desde alguien que vive seguro en su búnker y lejos del mundo real, o de alguien que está viviendo una relación con Dios única y exclusiva que no está al alcance de todos. Por lo menos en las Escrituras veo a cada héroe de la fe luchando con la angustia, la duda y hasta las ganas de no tomar la copa amarga ante un momento crítico. Creo, colegas, con mucho respeto, no nos hace mal mostrar un poquito más de incertidumbre, más de duda, más silencios y menos respuestas simplistas. En síntesis, mostrarnos más humanos. El cantautor cristiano Santiago Benavides lo afirma en su canción No sé qué hacer, y parte del fraseo del coro dice: vivir también es aprender que hay momentos de no saber. Realmente no sabemos llegar a los corazones, no sabemos cómo se toca una vida, cómo se sana un alma, pero ese no sabemos se puede convertir en la puerta hacia la bendición y la manifestación de Dios. No sabemos el porqué de la pandemia, por ejemplo, no sabemos explicarla correctamente. ¿O usted sí lo sabe? ¿Hace cuánto no tenemos acercamientos a Dios no para argumentarle y tratar de convencerle? Muchas veces nuestras oraciones, más que un clamor, parecen una clase de teología que le damos a Dios, una oportunidad para explicarle a Dios por qué debe contestar nuestras oraciones, porque es conveniente que de acuerdo a su palabra nosotros nos salgamos con la nuestra. Pero ¿y el acercamiento y el acercarnos para preguntarle, para decirle no sabemos qué hacer y no nos acercamos a ti con todo nuestro conocimiento, sino con la incapacidad que nos da a entender este tiempo de pandemia, este tiempo de crisis, de caos, de enfermedad, de muerte? Hay algunas certezas en nosotros, en nuestras comunidades, que deberían ser reemplazadas por un no sabemos, ya que son producto de malas construcciones teológicas o de la vida. El no saber da lugar a un dejarnos asombrar por lo que Dios puede decir o hacer.
Hay un segundo acercamiento que nos muestra precisamente la Escritura, y es el acercamiento que hace Felipe, el cual le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muéstranos al Padre y nos basta. Ese es el acercamiento que tiene Felipe. Un acercamiento donde él ya sabe qué es lo que necesita. Una revelación sobrenatural del Padre tal vez será suficiente para seguir la vida, para enfrentar, para proclamar las verdades de Jesús. Para Felipe, una manifestación sobrenatural, una señal bastará. Esta petición tiene dos componentes dañinos para quien la practica. La primera, pretende aconsejar a Jesús sobre lo que debe hacer. Muéstranos al Padre. Ese muéstranos es un hazlo de esta manera. Un lo que se necesita, Señor, si me permites, con toda humildad. Pero el segundo componente es asumir que el reino de los cielos tiene un nos basta, un es suficiente. Qué osadía la nuestra, ¿verdad? Qué tremendo desconocimiento del extenso, profundo e insondable es el reino de los cielos. Felipe sabrá por la respuesta de Jesús que conocer está por encima de la experiencia sobrenatural. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ninguna manifestación, ningún milagro puede reemplazar la relación que se establece a partir del vínculo con Dios. Somos llamados a disfrutar de la paternidad de Dios, no solo de sus obras y milagros. Felipe quiere alzar los ojos y ver los cielos abiertos para ver al Padre. Jesús le invitó a mirarlo a los ojos y conocer a Dios a través de su humanidad. Precisamente en los días de esa semana que se desarrolla la declaración de Jesús a Felipe. Y Felipe muy seguramente estará confrontado y desafiado a ver al Padre revelado en Jesús, lavando los pies de los discípulos, incluso al traidor. En ver al Padre en Jesús, en un Jesús angustiado y quebrantado en el huerto de Getsemaní, en ver al Padre en un Jesús atormentado en la cruz. En otras palabras, ¿no has visto el amor del Padre aún en medio de la traición, el abandono, el sufrimiento y la muerte? Estos tiempos demandan de nosotros los cristianos no levantar los ojos para ver si los cielos se abren, si sucede algo extraordinario arriba, sino en bajarlos y dejar que Dios nos muestre a Él en el dolor de los desplazados, a encontrar al desposeído, en el clamor del que sufre violencia, en el grito del que está a punto de quebrantarse y de quitarse la vida, del que nos pide ayuda a gritos. La pregunta es, ¿dónde estamos buscando al Padre y su manifestación? ¿Dónde crees tú que lo vas a encontrar? ¿En lo fastuoso, en lo increíble, en la mirada humilde y necesitada, o en la caña cascada del pábilo que humea? Que Dios nos bendiga con sus no sabemos, que provocan revelaciones eternas de reino y con ver la manifestación del Padre en el amor a la humanidad. Y que sea el mismo Señor permitiéndonos en este espacio, a partir de lo que veíamos en el espacio de reflexión, entrar a decirle: Señor, no sabemos cómo puedes usar las cartas, los cuentos, las historias. No sabemos cómo puedes usar documentos terapéuticos, Dios. No sabemos cómo puedes usar mucho de lo que vamos a construir a partir de la espiritualidad del duelo. Pero solo te pedimos que tú seas guiándonos y dándonos discernimiento para ser instrumentos aptos y propicios en medio de este tiempo. Terapia narrativa y documentos terapéuticos. Terapia narrativa y documentos terapéuticos son base del trabajo de Michael White y David Epstein, quienes proponen la analogía de la terapia como un proceso de contar
de contar las vidas y las experiencias de las personas que se presentan con problemas, contribuyendo a la co-creación de narraciones nuevas y liberadoras. Al igual que Michael White y David Epstein Battenson, que es otro de los teóricos postestructuralistas, considera las historias, las parábolas y las metáforas como expresiones esenciales del pensamiento y la mente humana. Y creo que es muy pertinente para nosotros encontrarnos con la terapia narrativa sin darnos cuenta, como pastores. Vamos a ver que muchas veces hemos utilizado todo esto sin saberlo, y ahí es donde yo veo cómo el puente que se da de la psicología muchas veces hace que todo lo que nosotros ya conocemos de las escrituras se vuelva mucho más relevante y pertinente para nuestros entornos. Así que es importante entender que muchas de las personas que asisten a la terapia vienen cuando experimentan dificultades y problemas en sus vidas. Básicamente por eso acuden ya sea al asesoramiento o a la terapia. Y en medio de sus exposiciones encontramos que sus discursos y sus historias nos hablan sobre sus vidas, pero también nos hablan sobre sus relaciones, sus afectos y sus significados. Y nuestra labor básicamente en todo este trabajo va a ser hacer énfasis en esas historias que son alternativas, en esas historias que, aunque las personas no se dan cuenta, están ahí incluidas en el discurso y que nos permiten entonces tener esa capacidad de tomar esas mismas historias alternativas dentro de ese gran discurso que traen, y que nos va a ayudar a alejarlos del problema, pero también a encontrar la resignificación del mismo. Estos espacios son muy importantes porque se construyen entre el terapeuta o asesor y los consultantes o los asesorados. Y esto es lo bonito de este tipo de trabajo, que es un trabajo que se hace entre dos. Tanto el terapeuta como el asesorado deben poner su parte. En este tipo de terapia narrativa es muy importante hacer el énfasis en el lenguaje y en el uso que juega el mismo en el rol vital de la formación de la vida. Porque el significado, no nos damos cuenta, pero nosotros damos muchos significados a los eventos en nuestra vida, y la manera como organizamos esos eventos y esas historias sobre nosotros y los otros son lo que da forma a la manera en que nos vemos. Entonces creo que es muy importante poder comprender esto, que las historias definitivamente hacen parte fundamental de nuestras historias de vida. Muchas veces nosotros nos hemos repetido una y otra vez una misma historia, y a través de esa historia nos vemos, y a través de esa historia que nos han contado otros, nosotros que la hemos creído, no solamente nos vemos, sino que también vemos a los demás a través de esas historias, y creo que va a ser muy interesante descubrirlo en este espacio. Las historias se han utilizado ya hace mucho tiempo como medio para transmitir información cultural, sociológica y moral de generación a generación. No sé si ustedes se acuerden de historias que les contaron sus abuelos, sus tíos, sus primos, especialmente cuando uno va de visita. Los primos son especiales en contar historias, ¿no? Bueno, esas historias son de miedo, de terror. Yo recuerdo muchas veces que me contaron historias como del pueblo, y de cosas que espantaban y cosas así. En ese momento básicamente ellos querían transmitir esos valores, esos mitos. Pero el poder que tiene la historia trasciende mucho más allá, ¿no? Porque no solamente transmite esa información, sino que muchas veces esa información se vuelve una verdad para esas personas que la están escuchando. Y ese es el poder que tiene precisamente el relato. Y tiene como parte constitutiva la habilidad de proporcionar un mensaje y de aprender sobre ese problema en particular. Y aquí tengo el ejemplo de La cabaña, la película que precisamente estamos en este momento desarrollando, que estamos viendo, y es una historia que tiene precisamente la impronta de lo que normalmente nosotros diríamos y consideramos que es una historia terapéutica. Una historia terapéutica donde nos comparte el mensaje de un hombre, como no cualquiera de nosotros, que es Mackenzie,
y Mackenzie tiene una relación complicada con los eventos difíciles de su vida, eventos que no fueron resueltos desde que él era pequeño, desde su niñez, pero que por alguna razón, a partir de la continuidad que tiene la vida, muere su hija Missy de una forma violenta y a través de la muerte de esta chiquita sale absolutamente todo el dolor que él había guardado por años. Entonces es interesante ver cómo lo que normalmente les decíamos en las clases, ¿no? Lo que no se resuelve se recicla, y es en esta oportunidad que sale absolutamente a flote todo el dolor que él había guardado, pero también la cosmovisión equivocada que tenía especialmente sobre Dios el Padre, y cómo a través de la transversalidad de toda la historia nos damos cuenta que aunque se nos proporcionaba el elemento de la tragedia, el elemento de la pérdida, la cuestión era más profunda, ¿no? Y nos damos entonces cuenta cómo esta historia también tiene otras multihistorias, otros multirelatos que llevan a lo que es la verdadera historia a trabajar. En el caso de él, la verdadera historia a trabajar era toda la cosmovisión que él tenía acerca de un Dios que para él era muy parecido a su padre, muy lejano, incapaz de amarlo, porque tal vez en algún momento de la película ustedes pudieron ver cómo él sentía que lo que había sucedido era parte como de la cuenta de cobro que tenía ese Dios el padre con él por haber envenenado a su papá cuando era niño. Y creo que fue muy importante ver cómo a través de este relato ninguno de nosotros creo que se sintió amenazado cuando empezó a ver la película o durante la película. Pero de alguna manera ese estado de tranquilidad, de paz, de no sentirnos amenazados nos permite conectarnos. Y eso es lo que tiene precisamente en las historias terapéuticas, que la persona no se siente amenazada, no se siente denigrada, no siente culpa, y de alguna manera sin que él o ella se dé cuenta, esta historia está calando en lo más profundo de su ser. Entonces creo que es muy importante el trabajo que hace precisamente la historia en la narrativa terapéutica, de encontrarse con nuestros propios dolores, con nuestros propios quebrantos, con nuestras propias incapacidades. Y a partir de allí nos damos cuenta de tres valores importantes que aportan las historias. El primero es la importancia de qué, la importancia no del argumento, no de las cosas, ni de sus personajes, sino de la relación que hay entre todo ello. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el segundo video, que es cuando el autor precisamente de la cabaña abre su vida y cuenta su historia, el por qué escribe esta historia, que es una autobiografía de él como adulto, pero también de él como niño, nos muestra la relación que existía en todo ello, ¿no? La importancia de las relaciones precisamente como seres humanos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, de un Dios que es relacional, que es trino. Y me parecía interesante que él decía precisamente allí que si nosotros hemos vivido la traición, el dolor, hemos sido dañados en las relaciones, también serán las relaciones que seremos sanados. Y eso es una gran revelación para muchos de nosotros, ya que a veces pensamos que no importa lo que pasó con tal o cual persona, si no hablo, si no proceso, si no resuelvo, igual la persona ya no está, eso ya pasó. Pero mire lo importante de las relaciones que hay, de las relaciones que hay entre los personajes, entre el argumento, de las relaciones que hay precisamente con las cosas que han pasado en nuestra vida. Entonces aquí voy a colocar: lo importante de una historia no es el argumento, las cosas ni sus personajes, sino las relaciones. Y creo que mucho del trabajo que nosotros estaremos haciendo a partir del uso de historias terapéuticas será trabajar sobre las relaciones, sobre las rupturas y los quebrantos que las personas han tenido. Y esas relaciones son las que debemos sanar. Esas relaciones son las que debemos de alguna manera permitir que la obra del Espíritu Santo venga para traer perdón, para traer libertad. Pero también otro segundo objetivo importante que tienen las historias son los vacíos. Y veíamos como por ejemplo en la cabaña había un vacío muy
muy grande en la parte escénica cuando nos mostraba el salto que daba precisamente nuestro Mackenzie de estar en un momento en la adultez y luego retornaba a su niñez, pero teníamos los vacíos de qué pasó después de que él envenena a su padre, qué pasó después con su mamá, qué pasó en su adolescencia, cómo se conoció con Nan, con su esposa, cómo llegó a ser la persona que nos mostraban allí que era, de qué manera, de alguna manera volvió nuevamente a la iglesia, aunque no era una persona consagrada, cómo logró resolver todo ello. Entonces los relatos que nos muestra precisamente la cabaña son muy parecidos a los relatos que tienen las personas en su cotidianidad. Los relatos están llenos de lagunas, lagunas que las personas deben llenar para que sea posible representarlos. Y el efecto precisamente que tienen las historias es hacer que las personas piensen, porque precisamente cuando hay traumas, cuando hay cuestiones muy complejas, una de las afectaciones más grandes es nuestra memoria. Nuestro cerebro puede que reprima muchas de los componentes de un abuso sexual, por ejemplo, o de un trauma vivido a nivel de violencia con mi papá, con mi mamá, o un trauma vivido a partir de una tragedia en un terremoto, algo natural que pasó y que tal vez yo no lo pude resistir y mi mente lo borró. Entonces, cuando las personas se sientan a hablar con nosotros, encontramos que hay vacíos. Y creo que es muy importante entonces comprender allí, dentro de esos vacíos, esas lagunas, cuando se esclarecen, tal vez tienen las respuestas, ¿ok? Otro de los componentes que nos muestran las historias es el componente terapéutico, y allí es importante poder ver al otro siempre como la persona que es, no como la persona a la cual yo estigmatizo con un nombre X, entonces el alcohólico, el agresivo, el ansioso, la esquizofrénica, el bipolar, etcétera, sino que el enfoque siempre debe ser respetuoso, no culpabilizador, para que el trabajo terapéutico se centre en la persona y vea a la persona y no al problema. En medio de la historia de la cabaña fue muy especial ver cómo siempre nos dimos cuenta que el padre vio a Mackenzie, vio más allá de su problema, vio a Mackenzie en la integralidad del ser y asimismo fue su trabajo con él. Otros de los elementos que tenemos que pueden ser muy sanadores son documentos terapéuticos como cartas, declaraciones, certificados, manuales, notas de decisiones o videos. Aquí, por ejemplo, tengo este certificado. Este certificado es para un chico que logró vencer los miedos que tenía con pesadillas y monstruos en las noches. Entonces, una vez termina su terapia, se le da su certificado de experto en vencer miedos. Y creo que es muy importante poder validar a las personas una vez termina su proceso. Es poder celebrar con él o con ella todo el esfuerzo, toda la responsabilidad que he tenido también en la terapia, de realizar los procesos, de estar comprometido, de aún dedicar tiempo, dinero, de invertir en su propio proceso, en su regulación. Entonces creo que es muy importante certificar, es muy importante reconocer, es muy importante validar, es muy importante celebrar, es muy importante hacer los cierres, y uno de los documentos que nos sirven para hacer cierres son estos documentos terapéuticos, pero también nos sirven las cartas, de las cuales estaremos hablando un poquito más adelante. Creo que es muy importante poder comprender que todos estos documentos terapéuticos siempre hacen parte de un proceso aún mayor, o sea, ellos solitos no van a estar nunca, ellos hacen parte ya de un proceso que se desarrolla en común acuerdo entre el asesor y el asesorado, ¿de acuerdo? O sea, esto hace parte de todo un trabajo que cada uno de ustedes determinará cita a cita, sesión a sesión, semana a semana, mes a mes, que se irá trabajando, porque ellos solitos no pueden hacer
el resultado, ellos solitos no pueden dar el resultado, se necesita tener mucha claridad acerca de en qué momento lo puedo usar, en qué momento de la terapia lo puedo usar, si yo voy a usar este certificado, qué quiero decirle a la persona cuando lo he certificado, que ha hecho un buen cierre, que le falta, en qué debe comprometerse, o sea, es muy importante entender en qué momento doy una carta, en qué momento doy un certificado, para qué un manual, qué tipo de estrategia yo quiero utilizar con esa persona y qué quiero producir con ese tipo de estrategia. Aquí tenemos un diploma que también es muy parecido a esa certificación, que creo que es muy importante dar a la persona cuando termina y hacer un buen cierre. Por ejemplo, este diploma es para compartir siempre todo con sus amigos y compañeros. Este es un diploma, por ejemplo, que se entregó a un niño que tenía precisamente una dificultad para socializar, que tenía una dificultad para expresar con sus amigos, ¿ok? Entonces creo que poderle dar el diploma de reconocimiento del trabajo y de la capacidad que ha adquirido es muy importante. En este caso tenemos las cartas, lo que yo les decía, que también es importante. Las cartas terapéuticas enviadas por correo ordinario a los clientes, se les dice precisamente en terapia, pero nosotros podemos decir a nuestras ovejitas, a nuestros asesorados, ya sea para invitarlos a sesiones terapéuticas entre sesiones o que sean enviados al final de la terapia. Estos documentos son muy valiosos, alientan, animan, exhortan, edifican a las personas cuando lo reciben. Entonces las hay de invitación, las hay de despido, las hay breves. Son un recurso narrativo de gran interés en la terapia. Pueden encontrarse muchos antecedentes del uso de las cartas en los inicios del modelo sistémico. Entonces, por ejemplo, Bowen, él fue el que inició. Entonces enviaba cartas a las familias para negociar temas que eran importantes para trabajar en la siguiente sesión de la terapia. Selvini, que es otro de los teóricos que también trabajó muchísimo las cartas, las enviaba a modo de recordatorio a la familia que le consultaba. Otro de los teóricos, Chaser, el procedimiento era escribir, leer, pero también además quemar. ¿Quemar por qué? Porque él quería combatir los pensamientos de tipo obsesivo con los cuales quedaban las personas después de realizar las cartas, entonces por eso los quemaba. Por eso ustedes en algunas terapias, por ejemplo, les han dicho escriba una carta acerca de su papá, donde usted le va a expresar toda la rabia que ha sentido por él, lo que no le pudo decir ya que su padre partió. Entonces cuando la persona escribe y la persona lee eso ante el terapeuta como un ritual de liberación de la rabia, del odio y del perdón, le pide al terapeuta muchas veces que queme esa carta. La simbología que precisamente quiere representar el quemar la carta es que la persona pueda liberarse de todos sus sentimientos y pueda sentirse completamente en paz, ¿de acuerdo? Es por eso que muchas veces en las terapias les dicen que quemen las cartas. Entonces, una de las ventajas principales de utilizar este material escrito en terapia es que permite expandir la intervención más allá del espacio y el tiempo de la sesión en sí. Puede que en nuestra sesión haya habido un punto muy importante en donde fuimos guiados a encontrarnos con que ese es el área de trabajo de la persona. Pero al permitir que la persona vaya a su casa y se conecte con sus emociones, con sus sentimientos y escriba la carta, hace que la terapia se extienda, que la terapia no solamente sea en el momento en que se encuentra con nosotros, en el consultorio, en la iglesia, sino que se extiende y eso va a producir muchísimo más efecto, ¿de acuerdo? Entonces también por eso es importante el documento terapéutico de la carta. Y permite entrelazar el discurso que se genera en el contexto de la terapia con momentos de la vida cotidiana de las personas, incrementando el valor del mensaje a través del poder de la palabra escrita. Como veremos, las cartas pueden perseguir objetivos muy distintos en función de cada caso. Estos objetivos pueden ser más o menos explícitos en el contenido de la carta, pero siempre se tiene una intención táctica en las escrituras. Entonces, las cartas están direccionadas con objetivos.
no simplemente es escribir por escribir, sino que la escritura tiene un objetivo, ya sea expresar el dolor, ya sea expresar con sus propias palabras lo que no pudo decir, perdonar o ser perdonado. Entonces, las cartas siempre estarán dirigidas con objetivos. Pueden ser escritas por el terapeuta a las personas, pero también pueden ser escritas de las personas entre sí, cuando es el caso de atención en familia y que sienten que han quedado cosas que no se han podido hablar en la terapia. Entonces se determina que una mamá le escriba a un hijo a la mamá, o al padre que está ausente, que vive con otra persona y que se le quiere expresar, que se le quiere decir, que se le quiere definitivamente hacer entender todo lo que hace falta, todo lo que ha producido que tenga otra persona, etcétera. Entonces creo que las cartas terapéuticas básicamente son un elemento que nos ayuda muchísimo a hacer catarsis. Realmente esa es la función principal. Y es increíble. En este tiempo ha sido de gran bendición poder en algunos momentos con algunas personas en asesoramiento entrar a mirar el poder que tiene la escritura. Aunque tenemos estos medios, es muy complicado. Es muy complicado poder conectarse con las personas desde una cámara. Pero muchas veces la escritura permite que la persona sí pueda hacer esas conexiones, primero consigo mismo, pero también con el Señor y también con otros. Escribir es una de las terapias más importantes. Verbalizar también lo es, pero muchas veces verbalizar es muy complicado porque la persona aún no se conoce a sí misma, no conoce sus sentimientos, sus emociones. En el momento en que se conecta con su cerebro y escribe, surgen cosas increíbles, de verdad que sí. Y ellos mismos se encuentran diciendo, yo no tenía ni idea de que en mi vida había todo esto. En el momento en que tú me pusiste a escribir, en el momento en que yo pude hacer esa conexión, empecé a sacar y a sacar y a sacar y a sacar. Entonces, la escritura tiene bastante relevancia en nuestro tiempo, sobre todo en el hoy, que estamos confinados, que estamos muchas veces apartados hace mucho tiempo de amigos, y aunque tenemos que el Facebook y todo lo demás, pues uno no va a escribir en el Facebook cosas que no le quiere que los demás vean. O sea, nomás los chicos viven escribiendo cosas que quieren que los otros les den like, pero ellos nunca van a decir, ay, hola amigos, aquí estoy en la mala, en la inmunda, a punto de matarme, quitarme la vida, démele like. O sea, no. Entonces creo que es muy importante todo esto, ¿no? Encontrar cómo a través de una carta puedo sacar, puedo hacer catarsis y puedo permitir que aún en esos momentos Dios esté ministrando de una forma especial. Si ustedes recibieron ya sus PDFs, en los PDF enviamos también diferentes cartas a las casas. Es un material producido por la Iglesia Bautista y me pareció muy interesante que son diferentes cartas precisamente escritas por pastores en este tiempo de pandemia a sus comunidades. Qué desafío más grande, queridos pastores, poder en este tiempo llegar a las personas que no tienen estos medios, que se les dificulta aún porque pues es que hay lugares donde no hay luz. Y si la hay por algunos momentos en el día o la comunicación es pésima. Qué bonito que podamos escribir cartas personalizadas a nuestras ovejas, donde ellos puedan recibir un saludo de corazón, donde ellos puedan sentirse visibles, donde ellos puedan decir, wow, soy importante para mi pastor, para mi comunidad, existo, soy alguien. Entonces, qué bonito sería una carta aún para la misma iglesia y que usted les pudiera leer esa carta el día que se encuentran sincrónicamente en el culto por virtual. Entonces, qué bonito eso, ¿no? Poder escribir cartas. Este tiempo nos está haciendo volver me acuerdo mucho a los tiempos de las cartas que enviábamos, nos está haciendo volver a lo básico. Qué interesante, ¿verdad? Ok, el cuento. El cuento tiene también elementos muy interesantes. El cuento nos habla en lenguaje de símbolos y no el de una realidad cotidiana.
También yo creo que ustedes se acuerdan de muchos cuentos que les contaron sus abuelos, sus papás, sus tías en especial. A muchos les gustan los cuentos de Blancanieves, los siete enanitos, todo ello, ¿verdad? Pero estos cuentos son diferentes a esos cuentos. Estos cuentos, aunque manejan lenguaje de símbolos y no tienen que ver con la realidad cotidiana, es decir, los personajes de ese cuento son de alguna manera ficticios, sí tienen un componente de terapia, sí tienen un componente de abrir las ventanas. Básicamente hacen lo que en algunos momentos los recursos que utilizamos en la exposición abren el entendimiento de las personas para que puedan comprender el mensaje. Entonces utilizamos a veces algunos videos, los pastores, algunas historias que al final enlazan completamente ese mensaje y permite que la gente diga, wow, lo entendí. Básicamente el cuento tiene eso, que aunque maneja símbolos, lo que busca precisamente es que a través de ese símbolo, que es un símbolo que une la sociedad, que es relevante tal vez por lo cultural o por lo religioso, nos une y nos permite encontrar la enseñanza. Entonces a través del cuento también encontramos que se pueden expresar emociones, temores y angustias. Si ustedes tuvieron la oportunidad de tener la cartilla de pérdidas en Pastoral de la Consolación, si ustedes ya miraron ese material, se darán cuenta que precisamente una de las formas de trabajo con todas aquellas personas que viven tragedias, que viven duelos, que viven pérdidas, es a través de los cuentos. Y esa cartilla está a través del cuento de los ositos. A través de ese cuento, la persona que, ya como ustedes lo han visto en el módulo de precisamente de Pastoral de la Consolación, que está viviendo una dificultad en la conexión de su cerebro, porque en esos primeros momentos únicamente son las reacciones emocionales las que están al borde, las que están ahí hablando, entonces está el miedo, está la ira, está la angustia, está la impotencia, etcétera, pero es muy difícil la coherencia cognitiva. En esos momentos tal vez el entendimiento del por qué a veces cuando les damos a las personas versículos bíblicos no lo entienden, no lo comprenden o no lo quieren. No es porque la persona esté endemoniada ni nada de eso, no. Lo que sucede, y ustedes ya lo han visto, es que una de las primeras etapas en el trabajo precisamente con las tragedias y las crisis es que hay una incapacidad para que el cerebro pueda conectar. Por eso hay un desencadenante emocional altísimo y eso dura más o menos unas 6 semanas. Ya si dura más, pues la cosa se complica. Pero es muy complejo para la persona conectar lo que está pasando con la realidad. Por eso muchas veces las personas piensan que si duermen y despiertan al otro día, la tragedia habrá pasado, la persona no habrá muerto, etcétera, porque cuesta la conexión. Es decir, cuando eso sucede, todas las funciones ejecutivas son trastocadas. Cuando hablo de funciones ejecutivas del cerebro, entonces hablo de la verbalización, de la narración, de la coherencia de pensamiento, nada de eso funciona. ¿De acuerdo? Entonces por eso el cuento en este momento se vuelve tan importante, porque a través de historias sí es más fácil la conexión. ¿Por qué? Porque también se pueden expresar, mire, emociones, temores y angustias. Es decir, que el cuento me permite una conexión desde lo emocional y eso es muy importante en estos momentos. ¿De acuerdo? Y también el cuento es una forma de conversación, una manera de relacionarse con el entorno. Entonces, hoy precisamente les traje un libro que se llama Cuentos para elaborar el duelo. Aquí lo tengo, ojalá lo capten, lo vean. Cuentos para elaborar el duelo. Y es que muchas personas se dieron cuenta precisamente al trabajar en medio de el trauma, que una de las maneras más importantes
con la que puedo llegar a empezar a producir la catarsis de la cual yo siempre les estaré hablando en las personas, es decir, que puedan hablar de lo que les pasó, que puedan decir cómo se sienten, que puedan encontrar coherencia en todo eso, es precisamente a través de los cuentos. Y los cuentos no solo son para los niños, se ha demostrado que también para los adultos es importante el trabajo con el cuento, porque tanto grandes como chicos aprendemos a través de las historias y de los cuentos. Entonces aquí traigo uno que les voy a leer y me parece muy interesante, que se llama Doña Pena. Doña Pena hace tiempo que ha encontrado su huequito en el corazón. Está como en su casa. Cree que el corazón le pertenece en exclusividad. Es muy acaparadora. Unas veces se le ve triste, otras melancólica y otras veces distímica o depresiva. Doña Pena sale del corazón para hacer visitas, le gusta desparramar sus cuitas, lamentarse y expresar su baja autoestima para encontrar conmiseración y hacerse el centro de la conversación. La mente es uno de los lugares preferidos de su seducción. Es frecuente escuchar a Doña Pena ideas insanas como estas. ¡Ay, nadie me entiende! ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Nunca volveré a ser feliz. ¡Qué castigo el mío! Doña Pena nunca habla del futuro, de proyectos ni de alegrías de otros. Es tan influyente que todo el resto del cuerpo termina somatizándola. Doña Pena, además, es intrigante. Quiere influenciar hasta en el espíritu humano. También en la fe mete su aguijón. ¿Cómo prueba Dios? Yo que había rezado tanto, es la voluntad de Dios. Doña Pena es un agente patógeno, que guante blanco. Le encanta que la visiten, así ella puede esparramar larga y tendidamente sus aflicciones. Los demás, ¿qué le importan a ella que tanto sufre? Doña Pena es especialista en sufrir insanamente para seguir sufriendo. Cuando se expresa, hace algo de estos recorridos insanos. Sale del corazón y va a la lengua, y con el primero que se encuentra descarga todas sus aflicciones. Las desparrama muy paradójicamente, pero no permite ser iluminada. Eso sí, da muestras de aparente satisfacción. ¡Qué bien me ha hecho desahogarme! Pero termina ahogada en su desahogo. Y Doña Pena sigue sufriendo y hace sufrir a los demás. Sale del corazón y va a la lengua, pero se hace la víctima y se traga sus cuitas, somatiza, somatiza y somatiza. Y Doña Pena sigue sufriendo y hace sufrir a los demás. Sale del corazón y va a la lengua, pero prefiere acción, acción y acción. Así se despista y no va al fondo de la cuestión. Y Doña Pena sigue sufriendo y hace sufrir a los demás. Sale del corazón y va a la lengua, pero prefiere tapar su sufrimiento cayendo en tantas adicciones y escapismos. Y Doña Pena sigue sufriendo y hace sufrir a los demás. Sale del corazón y va a la lengua, pero prefiere ahogar las penas con alcohol. Pero las penas saben nadar, y cuanto más bebida, las penas más contentas y la persona más ahogada. Y Doña Pena sigue sufriendo y hace sufrir a los demás. Doña Pena se suele incrustar en su sufrimiento, ha hecho de él un estilo de vida. Si dejara de sufrir no sabría qué vivir. Tiene muchas razones para seguir sufriendo, pero no busca razones para ser feliz. Doña Pena sufre cuando escucha que tiene que animarse, pero cuando sobre todo sufre es cuando le piden que perdone, que asuma la realidad, que acepte los hechos, que crea en el futuro, que recree un proyecto de vida, que sea feliz. Es frecuente que termine murmurando: «Nadie entiende mi sufrimiento». Cuando Doña Pena es confrontada empáticamente, se hace la sorda, autista o se pone al borde de un infarto emocional. ¡Qué pena da a todos Doña Pena! Moraleja: los malos duelos producen tan grandes males como los malos sufrimientos. Así como el cuento que les acabo de leer de Doña Pena, este hace la diferencia de los cuentos infantiles que son fantasiosos, porque realmente estos se abren espacios pedagógicos y terapéuticos. Después de leer un cuento como este, puedo perfectamente trabajar con aquel que está viviendo el duelo y preguntarle si su duelo es un duelo patológico y por qué cree que este duelo se ha convertido en patológico,
¿Qué cree que le ha obstaculizado resolverlo? Si se dan cuenta, entonces aporta no solo explicaciones de situaciones problemáticas, sino también cómo se enfrentan. Y fue básicamente Milton Erickson, que era un psicoterapeuta británico, y él en sus consultas se dio cuenta del efecto perfectamente terapéutico que tenían los cuentos con sus pacientes. Y él vio cómo estos cuentos ayudaban a transformar la realidad que las personas, que muchas veces desde aún lo pastoral, consideraban inmodificables. Yo creo que ustedes han tenido personas que cuando se sientan con ustedes, para ellos su malestar, su dolor, su incapacidad para resolver algo es inmodificable. O sea, ellos ya llegan con ese discurso, con esa historia a nuestros tiempos de asesoramiento. Yo creo que si les pido recordar a alguien en específico, usted me podría decir, sí, eso le pasa a Julanita de tal, por ejemplo. Ese es precisamente el gran valor que tiene la narrativa de un cuento como este, que la persona que viene tan segura de que su situación es inmodificable sale con esto. Sale con asombro y permite que la esperanza, por ejemplo, llegue a trabajar en su situación de vida, o que el perdón llegue a trabajar en su situación de vida, o que definitivamente la resiliencia se pueda dar en su situación de vida, etcétera. La conversación pastoral es un espacio privilegiado, quiero decirles, es aún más privilegiado que el espacio que tiene un psicoterapeuta en una oficina. Además, porque el trabajo que tiene el terapeuta, aunque pueda ser especializado en dolor, tiene una limitación, mientras que la conversación pastoral y el trabajo pastoral no. Creo que en muchas ocasiones quien está ministrando no es el pastor. En muchas ocasiones quien está allí hablando, quien está sacando a la luz muchos dolores a través de historias, de cuentos, de narrativas, de cartas, es el mismo Espíritu de Dios, que permite que haya un discernimiento único. Por eso este espacio es privilegiado. Y los cuentos pueden ser usados como recursos, pero recordemos no acudir a estos en forma aislada, lo que les decía en una diapositiva anterior. Siempre hacen parte de toda una herramienta terapéutica que ya se ha establecido, ¿de acuerdo? Es parte de una sesión en donde el cuento tan solo es lo que me va a ayudar en ese procedimiento a que las personas puedan develar sus sentimientos, sus pensamientos y sus actitudes, pero hace parte de todo un proceso, porque muchas veces a partir de un cuento como el que acaba de leer de Doña Pena, nos damos a entender con el paciente de que de ahí en adelante hay que realizar un proceso para trabajar ese duelo, que no es simplemente la identificación, por ejemplo, de la pena como una constante, como parte también de la manipulación que se tiene, porque también hay ganancia en la manipulación, sino cómo entonces trabajo y cómo entonces resuelvo. Entonces el cuento lo que hace es simplemente dar la oportunidad para que se empiece a desarrollar todo un proceso. ¿De acuerdo? Y así como en este tiempo ha sido tan importante ver eh, la función terapéutica que tienen documentos como las cartas, como los cuentos, como las historias, con las cuales creo que todos podemos trabajar, todos podemos adquirir capacidades para hacerlo a través de este tipo de narrativa que yo creo que todos la hemos, por eso les decía al comienzo, yo creo que todos la hemos desarrollado, sino que hasta ahorita caemos en cuenta de lo terapéutico que puede ser el seguir utilizando estas herramientas. Además de eso, también hay algo que tiene una función muy importante, sobre todo en este tiempo que estamos pasando por un cambio muy grande. Eh, precisamente en esta semana me comentaban de la muerte del esposo de una persona que conozco. Y lo complicado de la muerte de esta persona es que pues él ya venía teniendo complicaciones y esta semana la cosa se fue a mayores y bueno, fueron de urgencias y resulta que eh, pues la persona murió. Pero la cuestión es que
la esposa no pudo estar con él, porque eso creo que es lo que está sucediendo específicamente en este tiempo por todo lo del contagio. Las personas que entran a cuidados intensivos, por ejemplo, que están en los últimos momentos, no pueden estar acompañados. Y al no poder estar acompañados, pues es bien complejo porque para la persona que está en el proceso de muerte, el sentirse solo, el sentir que ahí hay una serie de personas que no tienen idea quiénes son, exponiéndose en su vulnerabilidad más alta, porque es el tiempo de mayor vulnerabilidad para cualquier ser humano, y no poder estar con los que ama, no poder ver los rostros, no poder tocar las manos, no poder despedirse, no poder nada. O sea, una vez tú entras al lugar de cuidados intensivos o estás ahí muriendo, no hay nadie conocido, no hay un rostro conocido para ti. Pero también para la persona que está afuera es una angustia terrible porque no puede estar. O sea, deja a la persona pero tiene que irse, no puede estar. Entonces me contaban que ella no pudo despedirse de él. El médico que lo estaba atendiendo le llama y entonces a través del teléfono es que ella le dice que por favor haga la despedida, ¿no? Haga ese rito que es la despedida, ese ritual que es la despedida. Y es muy duro en este tiempo precisamente eh, vivir todo eso por muchas de las familias de personas que conocemos, que amamos. Y creo que ese es uno de los mayores temores que en este momento está enfrentando absolutamente toda la gente, el morir y saber que ni siquiera puede ser velado, que ni siquiera puede ser enterrado, que ni siquiera puede saber si en esos últimos momentos va a poder estar acompañado. Entonces creo que es muy pertinente todo lo que estamos hablando en este tiempo de lo terapéutico. Si ustedes se han dado cuenta durante toda esta charla, esa ha sido la palabra clave, terapéutica. Y no quiero jamás desplazar como la función principal de la iglesia, ¿no? De llevar el evangelio. Pero ese evangelio necesita ser muy sanador, llegar a las personas trayendo alivio, consuelo, y para mí eso es terapia. Porque cuando hablamos de una persona que está yendo a terapia, uno puede ver cuán bueno ha sido el terapeuta y el espacio de terapia por la forma en que ella habla de ese espacio, en la forma en que vive. Y yo puedo ver cómo nosotros, como pastores, en este momento podemos hacer grandes cosas a través de lo que muchas veces, en otras ocasiones, hemos dicho no vale la pena, desestimamos, etcétera, pero que hoy cobra una relevancia mucho más grande, y es aprender a volver a esos ritos pastorales. En los documentos que ustedes tienen encontrarán muchos ritos que definitivamente necesitamos como iglesia, como comunidad eclesial, retomar, pero hoy básicamente yo me voy a enfatizar en en el acompañamiento del duelo, en el acompañamiento del buen morir, porque creo que ahí es donde más falencia tenemos, en ese acompañamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es importante entender también conceptos que nos ayudan a entender que esto tiene un marco conceptual teórico, que no son como muchas veces pensamos, ay, esos ritos que tiene la gente, es del diablo, etcétera, porque a veces todo se lo achacamos al diablo, ¿no? No, esto tiene una razón de ser, y creo que es muy importante que nosotros como pueblo de Dios podamos reconocer que también nos hemos equivocado en muchas de nuestras apreciaciones, yo creo que por algo que se llama ignorancia. Y cuando hablamos de ritos, hablamos de que eh, los rituales expresan contenidos necesarios para la perpetuación de la vida social humana. Y esto tiene, desde lo antropológico como disciplina científica, tiene una validez, porque es en el ritual que más ampliamente el proceso ha sido como el elemento fundamental para entender las culturas, para entender sus dinámicas y para entender sus estabilidades. Y si nosotros nos referimos a, por ejemplo, a la base de nuestro mensaje como pueblo de Dios,
nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento muchísimos rituales, porque la cultura judía sí que tiene ritos, como forma de celebración, como forma de cierre, como forma de encuentro con Dios. Entonces nosotros encontramos muchísimos rituales en medio de la expresión de toda la escritura. Así que quiero que a partir de todos estos espacios podamos repensarnos como iglesia en medio de los rituales que tal vez precisamente en momentos como el duelo y la despedida nosotros nos hemos muchas veces negado a hacer con nuestras comunidades, ¿de acuerdo? Pero también desde lo psicológico, el duelo tiene una función terapéutica y es que ayuda a que nos podamos sentir más tranquilos, ayuda a que podamos recuperar la confianza en nosotros mismos, ayuda a lidiar con la ansiedad, permite poner un cierre. Y eso sí que es importante y ustedes lo vieron precisamente cuando vieron el modelo sistémico, que los cierres son importantes. Los momentos nodales de la vida todos los vamos a vivir, pero son oportunidades para cerrar y hacer buenos cierres o para dejar abiertos y quedar estancados. Entonces permiten hacer cierres de forma significativa cuando hemos perdido a alguien o a algo y que significa mucho para nosotros. Entonces, que esto nos ayude a comprender un poco de la importancia que tiene precisamente en este momento retomar los ritos y los rituales pastorales. El duelo y los rituales desde la óptica sistémica. El empleo de rituales como mecanismos de adaptación es básico para el manejo terapéutico de una familia en duelo, porque permite rescatar aspectos que unieron a la misma y esclarecen el trabajo individual al realizarlo por cada miembro de la familia. Y es que recuerden que nosotros estamos hablando siempre de que no es una sola persona la que está en duelo, es todo el sistema. Y entonces nuestra forma de abordaje siempre será el sistema. Y los rituales ayudan precisamente porque el terapéutico a partir de ellos puede provocar cambios en la familia y también le ayuda a la evaluación del funcionamiento de ese sistema familiar, a la evaluación y a la evolución, a la evaluación de cómo quedaron, si en el caso de mamá, cabeza de hogar, cómo quedan esos chicos, ¿cierto? ¿Quién entonces ahora se va a ocupar de tomar ese lugar, de llevar la vocería, de organizar todo el sistema, pero también de la evolución? Porque una de las cosas que nos damos cuenta precisamente con el duelo es que si el duelo se vuelve patológico, es decir, no se resuelve, pues deja a las personas en el pasado y de alguna manera las personas no pueden continuar con la vida. Y es una de las dinámicas con las cuales nos encontraremos si nosotros estamos atravesando el dolor de la pérdida de a quien amamos, pero afuera la vida continúa y en algún momento cada uno de nosotros necesita levantarse y continuar, porque la vida no se ha parado, la vida continúa. Entonces, a partir de esto, el terapeuta evalúa la situación familiar, ¿cierto? Traduce los problemas a términos concretos, establece en qué etapa del ciclo vital se encuentra la familia y qué transiciones tiene que afrontar, porque muchas veces los duelos tienen rezagadas muchas otras transiciones que no se lograron hacer. Y entonces, a partir de la identificación, el ritual me va a servir para hacer cierres de muchísimas otras cosas que necesito afrontar. Pero también ayuda a la evaluación del tipo de ritual. O sea, ahorita hablaremos precisamente de las diferencias que hay. Y si son de intensificación, que son como los reguladores de vida, entonces permitirán que haya mucha más adaptación a los cambios evolutivos. Por ejemplo, cuando fallece uno de los dos en la pareja, este tipo de ritos de intensificación van a permitir que en algún momento quien queda como doliente pueda tomar la determinación si se vuelve a casar, por ejemplo, si vuelve a construir un proyecto de vida con alguien. Entonces la labor del psicoterapéutica es identificar los símbolos, identificar los momentos en los cuales estos ritos son apropiados, identificar
las claves, básicamente, ¿no? Para lograr que la familia se comprometa con la nueva experiencia y puede entonces ayudar a los preparativos del mismo. Es decir, un ritual siempre tiene que tener un objetivo, no es simplemente hacer cosas por hacerlas, tiene que tener un objetivo y tiene que ser un simbolismo adecuado para la familia. Por eso entonces quien establece el rito es el terapeuta con la participación de las personas, pero eso tiene un significado. No es que vamos a quemar hojas por quemar, no es porque vamos a tal vez raparnos la cabeza todos por raparnos la cabeza, como un ejemplo. No, tiene que tener un sentido para la familia. Entonces los rituales también deben ser de alguna manera estudiados, ¿cierto? A partir de cómo ha funcionado la familia, si ellos han sido personas que usan normalmente dentro de su cotidianidad simbolismos, rituales, o si debo ayudarles a crear uno. Entonces creo que es muy importante hacer este tipo de conexión, ¿de acuerdo? Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la persona, con la pérdida, con el valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración. Entonces, la intensidad y la duración de este proceso depende de los factores como el tipo de muerte que tuvo la persona, si se pudo despedir, si fue repentina, si fue apacible, si fue violenta, porque esto influye. La intensidad de la unión familiar que tiene eh, allí en este momento, como quedaron los dolientes del fallecido, las características de la relación con la persona que falleció, si era una buena relación o si murió y todos dijeron, uy, menos mal se fue porque no nos lo aguantamos, no lo soportábamos, allá que le vaya a ser difícil la vida al diablo, etcétera, porque uno escucha todas esas cosas, ¿verdad? O la edad que tenía la persona. Para muchos es muy difícil enfrentar la pérdida de un hijo porque no se espera que un papá sea quien lleva a la tumba a un hijo. Entonces eso también hace la diferencia, la edad de quien fallece. Todo esto busca siempre, acuérdense, como lo hemos visto en Familia como Sistema, la reorganización del sistema familiar y para ello se va a necesitar tiempo. Entonces aquí tenemos que la etapa donde los rituales y el duelo esa primera etapa de esta primera etapa es muy importante. Allí es muy importante todo lo que es la velación, los funerales, el entierro, la visita de la familia y los amigos. Y esto lo puede comprender uno precisamente cuando vive una experiencia de duelo, ¿no? Tal vez es difícil comprenderlo cuando a uno le extienden la invitación de ir a un acompañamiento funeral, pero la persona es muy lejana y no es una persona cercana. Uno lo entiende cuando ya alguien cercano es el que muere, el que se va. Y es en esta primera etapa que uno se da cuenta de la importancia de los que están conmigo, no tanto de las palabras que me digan, sino del acompañamiento, de todo lo que es la expresión de los amigos, de las personas de la iglesia, de la familia, de las visitas que tienen conmigo precisamente aquellos que considero son mi soporte. Entonces, en esa primera etapa creo que es muy importante todos los rituales que se puedan establecer. Eh, las personas que, por ejemplo, han tenido que emigrar en este tiempo y conozco casos sobre todo de venezolanos que tuvieron que salir y que quedaron sus papitos, sus abuelitos, y que por alguna razón ellos llegan a fallecer. Créanme que es muy difícil cuando ellos no pudieron estar en esta primera etapa y, y se culpan por no haber dado ese último adiós, se culpan por no haber estado, se culpan por no haber participado más activamente en esos últimos momentos, etcétera, por no haber podido despedirse antes de que la persona falleciera, cerrara sus ojos, de no haber tal vez pedido perdón, de quedar con cuentas pendientes. Entonces esta etapa es muy importante porque le da sentido a el trabajo de duelo que viene posteriormente. Muchas familias, por ejemplo, que sus seres queridos no pudieron encontrar, o sea, no pudieron encontrar el cuerpo de sus seres queridos,
créanme que es muy complicado para ellos entender que la persona falleció. El hecho de no encontrar el cuerpo, de que se desapareció, salió un día de la casa, nunca más volvió, no sabemos qué pasó, o en cuestiones de desplazamiento que también dicen no tenemos ni idea, ya dicen que hay no sé cuántos muertos, no sabemos si él está ahí en medio de todos esos muertos, etcétera. No permite realmente que el cerebro pueda comprender que la persona ya no está. Y por eso muchas personas en su corazón sienten que la persona está viva, que tal vez estará sufriendo, que está penando, etcétera. Entonces estos rituales tienen también una función a nivel cognitivo, a nivel psicológico. Nuestro cerebro necesita comprenderlo. Mire que cuando estamos allí en la parte de la funeraria y sé que es de los momentos más difíciles, pero cuando ya el ataúd entra a la bóveda, a la tierra, o es cremado, es cuando definitivamente hacemos conexión. Antes de eso no sucede, no hay ese desprendimiento. Antes de eso he visto muchas personas que aún lloran en el cajón, pero se retiran y es como si por alguna razón no sintieran que la persona fallecida está ahí. O sea, al cerebro le cuesta mucho esa comprensión. Hasta el momento en que se da el corte final, cuando el cajón definitivamente eh, entra al crematorio o está en bóveda, es cuando realmente existe la posibilidad de ese entendimiento, de que la persona realmente partió. Por lo tanto, los rituales allí son muy importantes. Todo lo que hacemos en el acompañamiento es vital porque ayuda a que las personas expresen abiertamente su pérdida. Mire, qué importante favorecer la aceptación. Sin esa aceptación, créanme que no va a haber una resolución, jamás en el corazón de esa persona. Si a usted le dicen, por ejemplo, que lo cremaron, pero nunca recibió las cenizas, usted pone eso en duda. Y siempre se preguntará, ¿será verdad? ¿O será que esas cenizas que me están entregando son las de él? Etcétera. Entonces, ayuda, todo eso desde la preparación del cuerpo, que lastimosamente en este momento no lo podemos tener y por eso creo que es importantísimo poder entender cómo es de importante el acompañamiento a las personas en este tiempo, porque como ellas no pueden tener todo esto, entonces qué importante que nosotros estemos allí para que ellas puedan expresar el dolor precisamente de no tener todos estos rituales, para que ellos puedan hacer cartas de despedida, para que usted junto a ellos puedan entregarle esa carta al Señor de una manera simbólica y ellos puedan hacer esa despedida. De lo contrario no se va a dar esa aceptación y se va a quedar con un dolor grandísimo. Aquí es donde empezamos nosotros a mirar cómo entonces desde la pastoral empezamos a generar rituales y ahí es donde le tenemos que pedir al Señor la creatividad de cómo acompañamos a aquellos que están perdiendo a las personas que aman. ¿De qué manera entonces nosotros escribimos cartas para ellos, pero que ellos también escriban a su vez cartas para la persona, donde expresen que no pudieron estar, donde expresen todo el dolor que les dio ver que partieron y que no pudieron hacer nada, que expresen la impotencia contra esto que está pasando, la rabia, ¿sí? Y puedan hacer ustedes un acompañamiento, tal vez desde un programa como estos, de Zoom pero donde usted guía a la persona a que pueda leer esa carta, usted está orando en ese momento, una ceremonia de despedida, donde usted le pide a la persona que queme esa carta como entregándosela al Señor, muy parecido a lo que hizo precisamente en la película de la cabaña, ese pasaje allí donde Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban con él, en una simbología maravillosa, porque si ustedes se dan cuenta, para Mackenzie, el personaje de la cabaña, lo más difícil era no haber tenido la despedida de su hija. Y allí es un simbolismo, ¿no? Pero en ese simbolismo que se da, ¿cómo entonces logra hacer esa despedida, ese último adiós? Y es divino ver cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo están con él. Yo estoy convencida que Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros en los momentos de dolor, de pérdida, de decir el último adiós. Entonces, es importante en este momento estar con las personas, es importante poder dejarles expresar,
por favor, este es un tiempo en donde necesitamos aprender que la expresión libre de las pérdidas, del llorar, del desgarrarse, es favorecedor. Estamos en un confinamiento, por favor, estamos en un confinamiento y muchas de las personas que precisamente tienen los más altos índices de enfermedad mental es porque no tienen esto, la capacidad de expresarse y están comiéndose todas las cosas, tienen represión de sus emociones y sentimientos. Entonces en este momento esto es vital. Y además de la ayuda, el objetivo primordial que tiene todo ritual que hagamos precisamente para el acompañamiento establece las bases de un nuevo sistema familiar que surge del anterior, pero que nos va a permitir de alguna manera darle la oportunidad a lo nuevo que viene. Sin esos cierres es muy difícil que nosotros podamos comprender que esa etapa terminó. Y entonces estos cierres tienen que hacerse tal vez en los primeros momentos de la etapa de la velación, de los funerales, del entierro, ¿verdad? Pero también continúa durante y después, porque esto no acaba y entonces va a venir la primera semana, la semana de cumpleaños, la semana del aniversario, la semana de la Navidad, las primeras Navidades, los primeros aniversarios, los primeros cumpleaños sí que son difíciles y allí necesitamos estar durante esos tiempos y establecer rituales. Algunas personas establecen en esos espacios, reunir a toda la familia, que toda la familia traiga tal vez fotos, hacer un collage de fotos y escribir todo lo que sienten, orar, poner todo eso delante del Señor, terminar con una oración, haciendo una celebración de la vida, pero esos rituales tienen un significado muy especial, porque es la recordación de esa persona, de la importancia que tuvo, del lugar que tuvo en nuestras vidas. Y eso es lo que ayuda a que las personas en la medida que pasa el tiempo sientan que se pueden ir desprendiendo del dolor y recordando a esa persona de una forma diferente y no sintiéndose culpables, porque muchas veces cuando no se hacen bien los rituales de duelo, las personas sienten que tienen que vivir a toda hora con ese dolor y que si no sienten ese dolor y se desbordan y todo eso, han olvidado a la persona que aman y esa culpa es la que no les permite entonces a ellos continuar. Y dentro de las funciones más relevantes, mira lo importante de todo esto. Y los verbos aquí son vitales. Regular, regular ¿qué? El funcionamiento social y familiar. Qué importante cuando esos actos que estamos realizando, esos actos simbólicos, nos ayudan a regular, nos ayudan a entender que necesitamos ir evolucionando suavemente hacia una vida sin esa persona, hacia una construcción de nuevos proyectos. Pero el hecho de realizar rituales simbólicos ayudan demasiado en ese funcionamiento social. También nos ayudan a transmitir a los valores a los nuestros, pero también a los otros que nos están mirando, que están diciendo, bueno, ¿y cómo van a procesar ellos esa pérdida? ¿Cómo van a mostrar que el dolor no los ha acabado? ¿O cómo muestran el dolor los cristianos? Mire, qué importante es mostrar a los demás cómo se hace. Y los rituales son parte fundamental de los cómo, de cómo se vivencia en nosotros una despedida, en cómo se vivencia en nosotros un cierre, en cómo se gestiona adecuadamente. Pero también cómo coordinamos a través de los rituales, que pues no nos quedamos en el presente, en el pasado, perdón, sino que estamos en un presente, en un aquí y en una ahora, que definitivamente tiene una mira de esperanza hacia un futuro para todo el sistema, sea social, familiar, comunitario, etcétera. Entonces, eso hace que precisamente los rituales tengan un respaldo tan importante para las transiciones del ciclo vital y que esas transiciones ojalá sean de buenos cierres y no de estancamiento, y que esos significados aporten a las conductas, a los afectos, a las emociones
y permitan que en medio de todo eso que nos estamos uniendo y de todos estos fenómenos diversos, podamos siempre ver presente la presencia de un Dios amoroso, tierno, cariñoso que está con nosotros. Y me acuerdo mucho en este momento de Lázaro, porque pues ustedes saben que el Señor sabía que Lázaro iba a ser resucitado, pero aún así Él estuvo eh, allí en medio de todo lo que se estaba realizando después de 4 días, que es cuando el Señor llega, y ya hedía el cuerpo, pero allí se puede ver cómo ese pueblo continuaba con el ritual. Dentro de la cultura judía se usa mucho lo que en algunas regiones de nuestra Colombia se llaman las plañideras, y en medio de ese lloro y en medio de todo ese lamento, Jesús está, y pero nos dice que él no llegó diciendo, pero hombre, ¿por qué lloran? Como a veces nosotros sí decimos cuando alguien parte, ¿no? ¿Por qué lloran? Ni para qué ir, ya sabemos que está en el cielo, hombre. No, ¿qué hizo Jesús? Él también lloró. Él también estuvo en ese acompañamiento, en ese ritual tradicional que tenían precisamente los judíos, en ese acompañamiento a la familia en el lloro y en el lamento, pero también en el acompañamiento que tienen muchas de las familias judías durante algunas semanas, en el estar aún ayudándole a la familia que queda en todas las obligaciones de cuidado, de alimentación, etcétera. Y eso me parece precioso, como el Señor solamente, como nadie, nos muestra lo lindo que es la vinculación a través de las tradiciones. Como ese es un significado de un lenguaje común. Mire, a veces nosotros por tener una ignorancia tan grande no encontramos el significado del lenguaje común y nos perdemos unas oportunidades maravillosas de poder demostrar la vivencia de un Dios tierno y amoroso en los momentos más críticos de la vida, porque simplemente nosotros decimos, ay, eso no viene de Dios, etcétera, ay, no sé qué, y no nos damos cuenta de las oportunidades que hemos tenido para el acompañamiento y para a partir de ese significado conjunto que trae precisamente el ritual, poder entrar al corazón de esa persona y poder obrar de una forma especial. Y tenemos tipos de rituales, entonces dentro de los tipos de rituales tenemos los de transición, que son los que marcan el final de una etapa de desarrollo y comienzo de otra nueva. Creo que estos son los más comunes para nosotros. La celebración de los grados, la celebración de cumpleaños, el nacimiento, etcétera, son rituales de transición. Ritos de continuidad que se ejecutan repetidamente, siendo su finalidad mantener la normalidad dentro de cada etapa del ciclo vital. Y dentro de estos tenemos los telécticos, que pueden ser diarios, y los de intensificación, de los que hablábamos hace poco. Dentro de los de intensificación, estos son los que yo les hablaba, que se pueden dar en grupo y coinciden con los cambios periódicos de tiempo. Entonces allí tenemos los que son aplicables de muchísimas formas en los tiempos de duelo y de pérdidas, en medio de las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, de día de cumpleaños y de acompañamiento precisamente para la familia, para el esposo, para el hijo, que debe de alguna manera en estos espacios recordar a esa persona, pero que duele demasiado. Los primeros cumpleaños y las primeras navidades son fatales para la familia. Entonces qué bonito poder hacer celebraciones especiales, rituales especiales para la recordación y para la regulación emocional de esos momentos tan duros. Mire, en los los 2 primeros años sobre todo, es como si las personas volvieran a revivir lo que pasó ese día. Muchos dicen eso, es como si yo lo estuviera reviviendo. Entonces, qué bueno poderles acompañar y poder estar con ellos y poder hacer algo muy especial donde se sientan acompañados en su dolor.
Dentro de estos también a veces tenemos los telécticos que pueden ser diarios, semanales o anuales, como ponernos de acuerdo una vez a la semana y almorzar juntos y hacer de ese almuerzo algo especial donde podamos hablar, donde podamos contarnos, donde podamos tener espacios de encuentro único. Entonces eso puede ser acordado, ¿no? mm, Anuales también, ¿no? Podemos acordar una fecha que de ahí en adelante sea especial para nosotros como familia y en donde tengamos una recordación única de lo que sucedió con la muerte de aquel que amábamos. Entonces creo que estos tipos de rituales son muy importantes. Aquí también en los de intensificación creo que tienen que ver con mucho de lo que al final necesitamos decidir y es, ¿estamos dispuestos a soltar y dejar ir? Y para algunas personas ese soltar y dejar ir se da cuando, por ejemplo, sacan la ropa de la persona que murió, la logran dar en donación o regalarla y hay un desprendimiento, pero un desprendimiento para vida, no un desprendimiento para muerte. O algo especial que guardaban de esa persona, libros o un artículo único y que es como lo último que la persona guarda y eso tiene un valor único para la persona que lo tiene. Cuando la persona definitivamente lo entrega, lo dona, lo saca, es ese simbolismo, ese ritual que le permite entender que se abre a un nuevo comienzo de vida en el caso de una persona que, por ejemplo, su esposo fallece, entonces se da un nuevo comienzo de vida con alguien, un nuevo comienzo a nivel de proyecto, un nuevo comienzo a nivel de un lugar diferente en donde le tocó estar viviendo y que lo trastearon de una nación a otra, por ejemplo. Entonces, estos de intensificación son muy importantes y se pueden utilizar de bastantes maneras. Aquí lo importante es poder tener la capacidad de ser sensibles a lo que el Espíritu de Dios traiga y, y permitirnos, sobre todo, ver cómo estos espacios son de tanta consolación y cuidado. Así que nos veremos en una segunda oportunidad y ojalá todo esto que hemos visto hoy les permita tener recursos de una manera única para tocar a tantas personas que en este momento necesitan ser amadas. Un abrazo y que Dios les